hablemos de los músculos del antebrazo. En el antebrazo, los músculos van a estar distribuidos en tres grupos. Un grupo anterior, un grupo lateral y un grupo posterior. En el grupo anterior vamos a encontrar a estos cuatro planos. Plano profundo, ocupado por el pronador cuadrado. Plano de los flexores profundos, ocupado por el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Plano del flexor superficial, ocupado por el flexor superficial de los dedos. Plano de los músculos epicondilios mediales superficiales, ocupado por el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. En el grupo lateral vamos a encontrar a estos cuatro músculos: el supinador, el extensor radial corto del carpo, el extensor radial largo del carpo y el braquiorradial. En el grupo posterior vamos a tener dos planos: un plano profundo, ocupado por el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Y un plano superficial ocupado por el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el músculo anconio. Es importante tener en cuenta los grupos y los planos y los músculos que forman parte de cada uno de ellos para poder estudiar los músculos. Vamos a empezar por el grupo anterior. Los dos primeros planos del grupo anterior. El plano profundo, ocupado por el pronador cuadrado, y el plano de los flexores profundos, ocupado por el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. El músculo pronador cuadrado se extiende desde el borde y cara anterior del cúbito hasta la cara anterior y borde anterior del radio. Este músculo se encuentra inervado por el nervio mediano. Por otra parte, el flexor profundo de los dedos se extiende desde la cara medial y anterior del cúbito y se divide en cuatro fascículos hasta la base de las cuatro últimas falanges distales. Dos fascículos van a ser laterales para los dedos índice y medio, y estos dos fascículos van a estar inervados por el nervio mediano, y los otros dos fascículos van a ser mediales para los dedos anular y meñique, y estos fascículos van a estar inervados por el nervio cubital. Luego hablemos del flexor largo del pulgar, que se extiende desde la cara anterior del radio hasta la cara anterior de la base de la falange distal del pulgar. Este músculo se encuentra inervado por el nervio mediano. Luego tenemos el plano del flexor superficial de los dedos. Este músculo se inserta por medio de dos cabezas. Una cabeza es húmero cubital y la otra cabeza es radial. La cabeza húmero cubital nace de la cara anterior del epicóndilo medial y la apófisis coronoides y de tabique tendinosos intermusculares. La cabeza radial se inserta en el borde anterior del radio. Estas dos cabezas se juntan y desde ahí se dirigen hasta la parte media de los bordes lateral y medial de la falange media de los cuatro últimos dedos. Vamos a ver que estos tendones dejan pasar, ¿sí?, a los tendones del músculo flexor profundo de los dedos, y por tal motivo los tendones del flexor superficial de los dedos son llamados tendones perforados, mientras que los tendones del músculo flexor profundo de los dedos son llamados tendones perforantes. El músculo flexor superficial de los dedos está inervado por el nervio mediano. Vemos el plano de los músculos epicondilios mediales, donde voy a tener a los siguientes cuatro músculos:
el pronador redondo, que nace por medio de dos cabezas, la cabeza humeral desde el epicóndilo medial y la cabeza cubital desde la apófisis coronoides y desde ahí hasta la parte media de la cara lateral del radio. Este músculo se encuentra inervado por el nervio mediano. Luego tenemos el flexor radial del carpo, que se extiende desde el epicóndilo medial hasta la cara anterior de la base del segundo y tercer hueso metacarpiano, y este músculo se encuentra inervado por el nervio mediano. Luego, el palmar largo se extiende desde el epicóndilo medial hasta el retináculo de los músculos flexores. Se encuentra inervado por el nervio mediano. Finalmente, ubicamos a este músculo que es el flexor cubital del carpo, que nace por medio de dos cabezas. La cabeza humeral nace desde el epicóndilo medial y la cabeza cubital desde el olecranon, y desde ahí hasta la parte medial de la cara anterior del hueso pisiforme. Este músculo se encuentra inervado por el nervio cubital. Ahora vemos el grupo lateral, el grupo de los epicondilios laterales, donde vamos a tener a estos cuatro músculos. El primero de ellos es el músculo supinador, que presenta dos fascículos. El fascículo superficial se extiende desde el epicóndilo lateral y el fascículo lateral se extiende desde el epicóndilo lateral también y desde ahí hasta el borde anterior del radio. Este músculo se encuentra inervado por el nervio radial. Luego tenemos el músculo extensor radial corto del carpo, que se extiende desde el epicóndilo lateral hasta la base de la apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano y se encuentra inervado por el nervio radial. Luego tenemos al extensor radial largo del carpo, cuyo origen es el extremo inferior del borde anterolateral del húmero hasta la parte lateral de la cara dorsal del segundo hueso metacarpiano. Se encuentra inervado por el nervio radial. Finalmente tenemos a este músculo que es el braquioradial, que se extiende desde el borde anterolateral del húmero hasta la base de la apófisis estiloides del radio. Se encuentra inervado también por el nervio radial. En el grupo posterior, pero en su plano profundo, encontramos a los siguientes cuatro músculos. El músculo abductor largo del pulgar, que se extiende desde la cara posterior del cúbito y en la cara posterior del radio hasta la cara lateral de la base del primer hueso metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio radial. Luego tenemos al músculo extensor corto del pulgar, cuyo origen es la parte superior del cúbito, radio y membrana interósea del antebrazo, y desde ahí hasta la cara dorsal de la base de la falange proximal del dedo pulgar. Este músculo se encuentra inervado por el nervio radial. Luego marcamos a este músculo que es el extensor largo del pulgar, que se extiende desde la cara posterior del cúbito hasta la base posterior de la falange, y vamos a ver que este músculo se encuentra inervado por el nervio radial. Finalmente, el músculo extensor del índice se extiende desde la cara posterior del cúbito y se inserta en el dedo índice. Está inervado también por el nervio radial. En el grupo posterior, pero en su plano superficial, vamos a encontrar a los siguientes cuatro músculos. El músculo anconio, que se extiende desde el epicóndilo lateral hasta la cara lateral del olecranon y tercio superior del cúbito. Este músculo se encuentra inervado por el nervio radial. Luego tenemos el músculo extensor cubital del carpo, que se extiende desde el epicóndilo lateral hasta el tubérculo medial de la base del quinto metacarpiano. Este músculo se encuentra inervado por el nervio radial. Luego tenemos el extensor del meñique, cuyo origen es el epicóndilo lateral hasta las falanges del meñique y se encuentra inervado por el nervio radial. Finalmente, tenemos el músculo extensor de los dedos, que se extiende desde la cara posterior del epicóndilo lateral,
Se divide en 4 fascículos para los 4 últimos dedos y se inserta en la falange distal, ¿no es cierto?, de esos 4 últimos dedos. Este músculo se encuentra inervado, ¿no es cierto?, por el nervio radial.